Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Nos encontramos una vez más en... Fútbol para todos. Estamos acá presentes como siempre, quien les habla su servidor, Solo Vaga Franco, y mis compañeras. García Rosa. Y González Camila. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, Fran, disfrutando una vez más de estos encuentros y de este jueves tan lindo que nos tocó, ¿no? Bien chicos, feliz de verlos nuevamente con este calor y estos 28 grados que hacen el jueves, un hermoso día. ¿Y vos, Frank, cómo estás? Bien, la verdad muy bien chicas, muy feliz de verlas como siempre, de encontrarnos, para hablar una vez sobre el fútbol como práctica de exaltación masculina. Bien, ¿te parece, Cami, arrancar con esta problemática tan presente todavía en nuestra sociedad? Y sobre todo en el deporte colectivo, como lo es en el fútbol, ¿no? Reconocido como deporte puramente motivador de la masculinidad y sobre todo de la dominante, ¿no? Claro que sí, Ro. Totalmente cierto lo que decís y desde tu opinión me parece importante arrancar diferenciando lo que es y lo que no es de la masculinidad, ¿no? Para esto tengo presentes aportes sobre varones y masculinidades, que es una herramienta pedagógica teórica para facilitar talleres con adolescentes y jóvenes que me servían mucho para entender este tema. Sí, sí, Cami, la verdad que sí, me parece muy correcto tu punto de partida, porque no siempre hay una concepción correcta de lo que es, digamos, de lo que está bien, ¿no? Y partiendo de ahí, nos lleva erróneamente a caminos equivocados. Así es, Fran. Por eso te puedo decir que es muy importante que entendamos que la masculinidad no tiene relación alguna con lo biológico ni con los genitales que poseemos al nacer, que es una idea muy vigente todavía, ni es un conjunto de atributos de los varones, ni es algo que se tiene o se obtiene, sino que la masculinidad es un concepto que nace en contraposición de la feminidad. Cabe destacar que no siempre existió, es una concepción moderna y cambiante que se va construyendo a través de las relaciones que establecemos con nosotros mismos, con los otros y con el mundo, y que establece relaciones desiguales de poder. Bien, entonces, Cami, ¿podemos decir que la masculinidad es un mandato? Así es, Ro. La masculinidad establece un conjunto de normas, prácticas y de razonamiento que asignan a los varones que cumplen con esto una posición social privilegiada respecto a otras identidades de género, incluso respecto a otros mismos varones. Bien, Cami. Y esto de la posición social privilegiada para los varones, ¿es dentro de la misma masculinidad? ¿Es igual para todos o no? No, Fran, esto de privilegio es para los varones cisgénero, es decir, una persona cuya identidad de género y sexo asignado al nacer son coincidentes, y para varones heterosexuales, es decir, que sienten atracción afectiva y sexual hacia personas del otro sexo. Ok, Cami, qué interesante lo que nos contás. Pero decime, ¿existen diferentes tipos de masculinidades? ¿Qué pasa con esas masculinidades de varones que no entran ni se sienten representados en lo normativo y dominante? Así es, Ro. Cabe destacar que la masculinidad es algo que se practica, demuestra y reconoce y consolida en los grupos de pares. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre el varón está bajo la mirada observante y hasta juzgadora de otro varón. Así como dijiste, existen diferentes tipos de masculinidades. Nos encontramos con la masculinidad normativa, que es la que estuve hablando hace rato, ¿no? Que está direccionada a varones blancos, de clase media alta, cisgénero y heterosexuales. Esta masculinidad normativa impone normas y produce socialmente lo que debe esperarse de las personas que se identifican como tal, estableciendo que todo lo que corresponde a esto, que todo lo que no corresponde a esto es inferior. Por esto mismo es que existen en contraste a esta masculinidad normativa la masculinidad subordinada, que esta es asignada a los varones de pueblos originarios, sectores pobres, varones trans, homosexuales, bisexuales, niños y adolescentes o varones con discapacidad, entre muchos otros que no respondan a lo establecido de la masculinidad dominante y normativa. Bien, bien, bien. Bien, Cami, ¿y esto que nos contás sigue vigente en la actualidad o las cosas van cambiando? Viste que los tiempos van cambiando y las cosas cambian. ¿Vos decís que esto cambió o no?
Podemos decir que va cambiando, Fran. Gracias a hombres que no se encuentran representados ante las ideas de esta masculinidad hegemónica, nacen nuevas masculinidades con ideas más igualitarias, partiendo del reconocimiento del patriarcado como sistema de injusticia y desigualdades, rompiendo también con los privilegios sociales de superioridad para estar en mismo nivel de oportunidades con otras identidades y que dentro de las mismas se reconozcan todas sus dimensiones. Pero la realidad es que aún queda mucho por romper, cambiar y organizar para que vivamos en total igualdad y libertad. Cami, traigo de nuevo esto que decís sobre que los varones viven bajo la mirada de otros varones. Es algo contradictorio, ¿no? ¿Qué pensás vos? Sí, Ro. Siempre para tratar este tema y que sea un poco más claro y fácil de entender, me gusta traer a colación a nuestros amigos de Privilegiados, que es una página de Instagram que si no la conocen, la encuentran como privilegiados-RRSS, donde hacen encuentros virtuales de reflexión entre los propios varones, en los cuales en un momento ¿vieron esas cajitas de preguntas y respuestas? Sí, sí, las vimos, sí, sí, sí. Bueno, hicieron una de esas cajitas con las preguntas de ¿en qué situación te reconoces midiendo tu masculinidad con otro varón? Y hay muchísimas respuestas como que se encontró viendo su masculinidad con los amigos de la pareja, viendo quién era el más gracioso. Y había muchas otras respuestas sobre que medían su masculinidad en el fútbol, diciendo que era imposible no competir y que ya se rompió la idea de jugar por diversión como niño, o que les pasaba cuando expresaban que no les gustaba para nada explícitamente el fútbol. Bien, gracias Cami por tus aportes, muy significativo para arrancar y orientar este tema tan amplio y difícil de tratar. Rom, ¿vos qué nos decís sobre todo esto de que el fútbol es una práctica exaltadora de masculinidades? Gracias, Fran. Bien, si nos enfocamos en el fútbol como locus masculino, vamos a hablar un poco de cómo está enfocado. Como todos sabemos, el fútbol es la explicación histórica de un deporte violento y ha sido desde los inicios del ritual agresivo y muy varonil. Bien, cuando pensamos en el fútbol, me voy a referir de aquí en adelante a los equipos masculinos, como espacio socializador en determinadas formas de masculinidad. Son varias cuestiones las que nos vienen a la cabeza: la violencia, la heterosexualidad presupuesta y la homofobia. Más que nada la homofobia que nos rodea a este deporte o el racismo permanente. Pero no son estas las cuestiones a las que me voy a referir cuando piense en esta pregunta de cómo puede el fútbol promover imaginarios diferentes, incluso disidentes de la masculinidad. ¿Y esto que los contas, Ro, se ve en el fútbol amateur o en el profesional también? Bien, Cami, en el caso del fútbol profesional actual, en el cual, exceptuando pequeños cambios, las reglas fundamentales para la práctica de este deporte no han variado. Como dije anteriormente, si bien, hoy en día todas las agresiones violentas son drásticamente sancionadas, la violencia y el juego fuerte como expresión de la masculinidad no han desaparecido, sino por el contrario, se han resignado en otras formas y espacios, existiendo un predominio de formas de violencia más silenciosas asociadas a una creciente presión competitiva. Si bien, por otra parte, hablamos de fútbol y su simbología en la masculinidad, la particularidad del espacio futbolístico es que se trate de un universo simbólico construido, practicado, narrado y disfrutado históricamente y únicamente por hombres. Los atributos de este universo aparecen en el nivel discursivo, en las retóricas del espectáculo y también en las prácticas, reservadas tradicionalmente a los varones, según Conde y Rodríguez en 1998. Gracias, Ro, por tu enfoque y por tu opinión, ¿no? Fran, ahora vamos con vos. ¿Qué opinas sobre esto? Bien, vamos a hablar primeramente del machismo del fútbol, en el fútbol, ¿no? Y bien, chicas, metiéndonos de llenos con la masculinidad, podemos hablar de lo presente que está metido en el deporte esta masculinidad. Sobre todo aquellos que decía Ro hace un rato, que son reconocidos de sus principios como los
como para los hombres, como es el caso del fútbol. Como bien sabemos, como dice uno de los autores que hemos investigado, que es Jaragowski, que históricamente los deportes han ayudado a configurar determinada masculinidad, muy fuertemente asociada con la fuerza, la rudeza, la valentía, la osadía y el coraje, omitiendo y silenciando siempre, digamos, otras alternativas posibles como pueden ser los hombres, ¿no? Como pueden ser las masculinidades, siempre omitiéndolo y dejando de lado. Con esto me refiero específicamente en la manera en la que se destaca esta masculinidad naturalizada en el hombre, que como hemos dicho antes, ha sido construida e implantada en la sociedad. Y qué bueno traer a colación que los deportes han sido, como bien decía Fran, una de las prácticas que mejor han legitimado y utilizado los mandatos sociales de la masculinidad tradicional, ¿no? Exactamente. Y para tratar eso quiero hablar primeramente en un nivel más general sobre esta masculinidad hegemónica, vista sobre todo en los tratos en la niñez y adolescencia, donde es muy común ver cómo se orienta al niño primeramente a ser fuertes, a no demostrar sentimientos, y cómo hacerlo, y cómo los padres van a hacerlos jugar un deporte que tenga este estilo, que tenga estas características, como puede ser tanto el fútbol, como puede ser el rugby, como puede ser cualquier deporte donde exista el contacto, ¿no? Y bueno, y dentro de estos deportes encontramos siempre que el que mueve la pelota es mejor, que el que empuja más fuerte es mejor, el que pone el pecho para jugar es mejor, ¿no? Y son frases que se arraigan mucho en la masculinidad, ¿no? Y más cuando el padre inculca y tiene también arraigados esas costumbres, ¿no? Y también inculca, digamos, todas esas masculinidades. Cuando empiezan a mandar el chico a las escuelitas y después el mismo padre empieza a tirar frases como manejala bien, corre como nene, sé más fuerte, y no lo deja, digamos, ser de otra forma, no lo deja expresarse de otra forma, y si lo hace es, por no decirlo así, totalmente marginado, ¿no? Y bueno, tenemos que tener en claro que hay que dejar al niño como sea, ¿no? Como él quiere que sea, si quiere probar otras actividades, si quiere eh, hacer otras cosas. Bien, por otro lado, y muy relacionado con esto, tenemos la enmarcación de la superioridad masculina. ¿Qué queremos decir esto? Y como hemos nombrado antes, se ve a lo femenino como algo inferior, ¿no? Y que deja en claro esta superioridad masculina. Y entonces, de acá existen frases como por ejemplo, le pegas como nena, no llores que es como nena, y ejemplos así que nos dan a entender, ¿no? Estas representaciones sociales, referencias y entre muchas otras cosas, y en eso podemos estar todos de acuerdo, ¿no? Que existe. Así es, Fran, y en escuela también, sobre todo en el trato entre los mismos niños. Sí, también, sí, los padres se manifiestan así. Todo esto se implanta en formas de pensar y actuar en los niños y termina expresándose en ellos. Consecuentemente surgen estas mismas frases que causan que el niño no se sienta parte, que no quiera volver a jugar este deporte, que se aleje porque está viendo que su integridad masculina está en peligro, frente a la siempre atenta mirada de otros varones. Y por otro lado, reafirman las tradiciones de la masculinidad, provocando en el espacio la intimidación en el deporte. Por esto no pasa solo en la niñez, pasa también en la juventud y en los mismos adultos, donde además de los tratos antes dichos, existen también rituales o bautismos que denotan la diferencia que se establece entre las mismas masculinidades, intentando demostrar quién es más hombre o macho, como quien dice. Volviendo nuevamente a lo que decías, Cami, de que los varones viven bajo la mirada juzgante y observadora de otros varones, sobre todo de la masculinidad hegemónica y normativa, de la cual la mayoría quieren ser parte para no terminar subordinados, en inferioridad ni en menor jerarquía
por otros varones. Así es, Fran. Un claro ejemplo es en el deporte, sobre todo en el fútbol. Sí, Cami, como sucedió en numerosos momentos, ¿no? Hablando propiamente de algunas experiencias propias, cuando por ejemplo se hacen estos juegos de Evita, existe siempre el bautismo entre los adolescentes que se rapan la cabeza. Que si bien no está mal el hecho de rapar la cabeza, es una tradición, es un rito importante, pero ¿qué pasa? Esto no se tiene que hacer sí o sí obligadamente y se tiene que hacer si es que esa persona quiere realmente hacer eso, porque si no quiere ya estamos recurriendo a dejarlo de lado y a menospreciarlo y decirle que y hacerlo sentir menos por simplemente no querer hacer algo que, que no tiene sentido o que por ahí simplemente es un acto, es un bautismo, no suma ni resta nada, ¿no? Surgen todas esas cosas de los bautismos y los rituales en los deportes, ¿no? Una noticia que también hemos leído es sobre un jugador de fútbol de primera que él se encontraba con esto, ¿no? Él era un jugador mayor. Él era un jugador mayor y él veía que llegaban, digamos, lo más jóvenes. ¿Y qué pasaba? A todos les rapaban la cabeza. ¿Y qué pasaba? Había niños que no querían. Y lamentablemente hubo un tiempo en que los obligaban a hacer eso. Los sometían, los agarraban y les rapaban la cabeza como ellos querían. Hasta que llegó este jugador que se negó y que dijo que mientras él estuviera en el club no se va a hacer más. Bueno, y acá tenemos muy presente, ¿no? El bullying. O sea, acá lo metemos de un tema súper complejo, con una complejidad muy importante, que es el bullying y que acompaña el rechazo, ¿no? El simple hecho que exista una víctima y un victimario que hace que exista el rechazo y el miedo a no ser aceptado. Tal cual, Fran. Comparto esto que expresas desde una frase muy significativa de Kaufman, que establece que el precio de adquirir la masculinidad hegemónica tradicional, normativa, es muy alto, ya que suprime un conjunto de sensaciones y emociones ligadas al placer de cuidar de otros y otras, a la receptividad, a la empatía o a la compasión. Y esto se ve muy reflejado en estos casos que nos expresas. Bien, chicas, la verdad que es muy interesante tu aporte, Cami, y también los de Rosa. Y vamos a dejar una pregunta disparadora para ustedes. ¿Es posible que el fútbol deje de ser un refugio para la cultura machista? Bien, creemos que el deporte, como un mecanismo de recreación de identidades y de comunidades, tiene muchísimas potencialidades y que es una esfera que no deberíamos de dejar de lado, ¿no? Así es, chicos. Muchas gracias. Hemos llegado hasta acá hoy con este tema que podremos pasar horas hablando. Sí. Espero les haya gustado y nos encontramos la próxima en Fútbol. Para todos. Saluditos. Chao. Chau, nos vemos la próxima.